El romanticismo fue un movimiento artístico y literario que surgió en Europa a finales del siglo XVIII y principios del XIX, más o menos. En este lapso de tiempo, hubieron nombres, le dieron como un impulso a este movimiento. Uno de ellos es Jean-Jacques Rousseau, que fue un filósofo y escritor suizo-francés que enfatizó la importancia, la emoción y la naturaleza en su obra titulada Julie o la nueva Eolaisa. Su énfasis en la naturaleza pues básicamente sentó las bases para el romanticismo. Otro es Johann Wolfgang von Goethe, que fue un escritor y poeta alemán que influyó en el romanticismo con obras como Los sufrimientos del joven Werther, y pues básicamente su obra exploró temas de amor, pasión y naturaleza. Otro es William Blake, que también fue un poeta y artista inglés y que exploró temas de espiritualidad y naturaleza en sus obras. Su estilo único y su énfasis en la imaginación lo convirtieron en un precursor importante del romanticismo. El romanticismo se caracterizó por hacer énfasis en la emoción y la imaginación, también por la apreciación por la naturaleza y lo sublime, también interés en la historia y la cultura, y por último rechazó al racionalismo y al neoclasicismo. Los románticos de la época rechazaron al racionalismo y el neoclasicismo, pues porque lo consideraban demasiado rígido y restrictivos. También el romanticismo tuvo varias influencias en la literatura, música, pintura y arquitectura, pero específicamente en la música se caracterizó por su énfasis en la expresión emocional y la individualidad. Compositores como Ludwig van Beethoven, obviamente, Franz Schubert y Robert Schumann fueron algunos de los más destacados. También en la pintura se caracterizó por su énfasis en la naturaleza y lo sublime. Pintores como Caspar David Friedrich o también el reconocido Leonardo da Vinci. Y ya en resumen, el romanticismo pues fue un movimiento artístico y literario que se caracterizó por su énfasis en la emoción, la imaginación y la naturaleza. En el siglo XIX, durante el romanticismo, el avance tecnológico permitió mejorar instrumentos como el piano y los de orquesta. Esto dio lugar al virtuosismo, es decir, la búsqueda de una técnica extrema en la interpretación musical. Obviamente estamos hablando con el mejor ejemplo de esto, y es del virtuosismo en el romanticismo de Paganini. El mejor ejemplo de virtuosismo fue con Niccolò Paganini, un violinista italiano tan impresionante que la gente decía que había hecho un trato con el diablo. Uno de sus trucos era romper una cuerda durante el concierto y seguir tocando solo con tres. Su forma era tan impactante que inspiró a toda una generación. Compositores como Liszt y Schumann crearon otras obras basadas en el famoso Capricho número 24 de Paganini, y más tarde lo hicieron Rachmaninoff. Antes de él, Tartini ya había compuesto una obra difícil llamada El Trino del Diablo, pero Paganini fue quien convirtió el virtuosismo en un fenómeno popular. Liszt, el pianista virtuoso y la expansión musical. La influencia de Paganini llegó hasta el piano gracias a Franz Liszt, un pianista que llevó su instrumento a nuevos niveles de dificultad y expresión. Al igual que Paganini, Liszt causaba furor en sus conciertos y fue clave en el desarrollo del virtuosismo romántico. Durante este periodo la música creció enormemente, se construyeron salas de conciertos, se fundaron orquestas permanentes y en la ópera destacaron autores como Rossini, Bellini y Donizetti, con el estilo de bel canto, que también exigía gran habilidad vocal. Muchos grandes pianistas como Chopin, Mendelssohn y Weber también fueron compositores importantes, pero con el tiempo surgió el intérprete especializado, alguien que ya no componía sino que se dedicaba a interpretar obras de otros. Esto trajo nuevos enfoques a la interpretación y aunque generó debates, los compositores románticos solían ser bastante abiertos a las distintas formas de tocar sus obras. A continuación hablaremos sobre la interpretación de los románticos.
Aunque una gran parte del repertorio actual proviene del romanticismo o del romanticismo tardío, muchos músicos del siglo XX encontraron dificultades al interpretarlo. Esto se debe a que estaban más familiarizados con el estilo clásico o barroco, y no tanto con las prácticas características del romanticismo. Se destaca que los compositores románticos no consideraban la partitura como algo intocable, al contrario, aceptaban ciertas modificaciones si éstas ayudaban a expresar mejor el sentido profundo de la música. No hacían cambios caóticos, pero sí se permitían ajustar o reformar pasajes para lograr un efecto más grandioso o expresivo. Sin embargo, esta libertad fue mal comprendida. La música previa al romanticismo fue interpretada de forma excesivamente literal, lo que provocó una lectura rígida y alejada del espíritu original de las obras. También se pueden encontrar ejemplos históricos importantes. Mendelssohn, por ejemplo, rescató y adaptó La Pasión según San Mateo de Bach, y Wagner y Liszt modificaron obras de otros compositores como Gluck y Schubert. Incluso Beethoven afirmaba no haber seguido nunca de forma estricta sus propias indicaciones, demostrando que la flexibilidad interpretativa era parte esencial de su visión musical. Hoy vamos a hablar brevemente sobre un aspecto fascinante del romanticismo musical, sus contradicciones. El romanticismo no es un estilo uniforme, está lleno de contrastes. Algunos músicos como Wagner y Berlioz querían romper con el pasado y mirar hacia el futuro, mientras que otros como Schumann o Brahms aún valoraban las formas del pasado, y todos ellos son considerados románticos. Pensemos también en la diferencia entre el orden de Mendelssohn y la Pasión de Schumann, dos estilos muy distintos, pero ambos inspirados por Beethoven. Además, el romanticismo valoraba tanto lo grandioso y brillante como en la gran ópera, como lo íntimo y silencioso, como en la música de cámara o el piano. Por eso, el romanticismo musical se mueve entre dos fuerzas, la búsqueda de la gran forma y al mismo tiempo el deseo de expresar lo más personal y profundo.